Bienvenidos a este viernes para tallerear. Gracias por estar aquí, por acompañarnos nuevamente y por continuar este trabajo que hacemos entre todos y que deseamos sea una forma de continuar formándonos, pensando, replanteando y hacer este trabajo que desde hace tiempo venimos planteando como tallerear para que entre todos podamos seguir trabajando lo que nos convoca siempre, el psicoanálisis. Hoy tenemos el gusto de charlar con Vladimir García Radilla. Él es psicoanalista, miembro titular del taller de investigaciones psicoanalísticas y con un tema, se ha dedicado con un tema que es verdaderamente fascinante. El personaje es William Burroughs y William Burroughs de hecho, hay un libro anterior de Vladimir, digo anterior a esta charla, que trata justamente sobre este personaje. El tema, bueno, ya lo habrán visto ustedes cuando publicamos no sé cómo se llaman, carteles. Yo soy de otra generación, son carteles virtuales. Y bueno, en esos carteles virtuales aparecen, a mi juicio, dos palabras que llaman mi atención y bueno, espero que a lo largo de esta charla podamos ir ahondando en esa. Una es producir la escritura, producir una escritura. Parece que no es simplemente escribir, no, hay que producir una escritura. Y la otra palabra es Joan, la heroína de William Burroughs. Heroína que queda a la duda de si se trata de la droga o si es un personaje además de la droga o si es solamente un personaje. Dada la biografía de William Burroughs, llama mi atención en particular que Vladimir haya elegido este tema. Bueno, digo estas palabras. Para no extendernos más, le doy la palabra a Vladimir. Adelante, Vladimir. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, bueno, me da muchísimo gusto poder plantear este trabajo que es en curso, es un trabajo en curso. Ya después veremos si hay la oportunidad de hacerlo también un libro. Pero sí, ciertamente parte esta temática de una experiencia anterior de escritura también, quizá muy marcada por lo académico, por la finalidad que tenía ese trabajo, donde me encuentro, a partir de querer escribir acerca de las adicciones y la toxicomanía, me encuentro con este autor, con William Burroughs, que sí tiene una escritura muy, muy singular. En el libro que hacía mención Carlos, que se llama Adicción y Toxicomanías, consideraciones preliminares, trato de hacer un poco la diferenciación entre justamente adicción y toxicomanías. Las adicciones las ubico como que pueden ser a partir de cualquier afición, actividad o sustancia, pero que en cualquier caso ninguna de esas aficiones extrae o expulsa de la vida cotidiana al sujeto, sino que más bien ayudan a mantenerlo ahí. Al contrario de la toxicomanía, que me parece, es mi propuesta, una locura que se organiza en torno al consumo de sustancias, de drogas. Por eso la referencia a los tóxicos y a esta manía como locura. Y esa locura implica entonces el abandono de toda la actividad
cotidiana del sujeto que no tenga que ver con el consumo de droga. Digamos esas dos cosas. De ahí se derivaba una pregunta para mí que, bueno, ¿qué era lo que hacía posible el que alguien como Burroughs, que por otra parte él dice en el prólogo del almuerzo desnudo, que podía pasar 8 horas viendo solo la punta de su zapato. Y cuando la droga comenzaba a bajar, el efecto de la droga se volvía a inyectar otra dosis, y así permaneció durante 1 año aproximadamente, sin hacer prácticamente nada, salvo escribir. Y entonces yo planteaba en el libro, en ese libro de adicciones y toxicomanías, planteaba que lo que había hecho posible un giro en Burroughs, así como en otros autores también, el caso del opiómano inglés, ¿no? No se me va el nombre ahorita, y otros casos donde Thomas de Quincy, otros casos donde también hay una especie de experiencia límite de confrontación con la muerte que parece hacer reaccionar a los drogadictos, a los toxicómanos, y buscar una salida. Pero me parece que esa experiencia límite no siempre produce ese efecto. Y lo sabemos porque, por ejemplo, los AA, lo primero que buscan, los grupos de AA, lo que buscan es eso, que la gente toque fondo, dicen, ¿no? Cuando tocan fondo, entonces sí ya pueden intervenir. Y entonces, este es el planteamiento que estoy haciendo ahora, que para que se produzca un giro allí en la vida del toxicómano, es necesario que una escritura tenga lugar, para que, como dice Lacan, eso cese de escribirse. Y bueno, sí, las palabras que elegí, sí, para el título, tienen que ver exactamente con eso, es decir, no es cualquier cosa que se pueda escribir, es decir, no es como escribir un libro teórico o filosófico o de investigación, o escribir, no sé, ese tipo de cosas, sino que esta escritura, que justamente tiene que ver con esto que acabo de citar de Lacan, de lo que cesa de escribirse. Es decir, ¿en qué consiste esta escritura? Y para que se produzca esa escritura, ¿qué debe pasar? Hay un poema de Octavio Paz, justamente, que se llama Las Palabras, y lo leo en breve. Dales la vuelta, cógelas del rabo, chillen putas, azótalas, dales azúcar en la boca a las rejegas, inflalas, globos, pínchalas, sórbeles sangre y tuétanos, sécalas, cápalas, písalas, gallo galante, tuérceles el gaznati, cocinero, desplúmalas, destrípalas, toro, buey, arrástralas, hazlas, poeta, haz que se traguen todas sus palabras. Creo que de eso, algo así, de eso se trata. Hay, por otra parte, otra expresión de Burroughs en su prólogo al almuerzo desnudo. No es cierto, esto ya es dentro de su obra, es casi al final del almuerzo desnudo, donde dice: y ahora yo, William Seward, liberaré mi horda de palabras. Amable lector, la palabra saltará sobre ti con garras de acero, de hombre leopardo,
cortará dedos y manos, dedos de manos y pies, como un cangrejo terrestre oportunista. Te colgará y atrapará tu semen como un perro escrutable, y se enroscará en tus muslos como una serpiente grande y venenosa, y te inyectará una dosis de ectoplasma rancio. ¿Y por qué un perro escrutable? ¿Qué quiere decir? Bueno, no qué quiere decir, pero ¿qué podemos leer en lo que dice Burroughs de, de este párrafo? Que justo no se trata de una escritura que sea, él dice, para divertir. No trata de escribir algo que tenga una secuencia, que tenga un tema, que tenga una narración. La primera vez que yo leí el texto de Burroughs, hace ya varios años, todavía cursaba la licenciatura, fue bastante fuerte la confrontación con ese texto, porque no capté nada. No entendía de qué se trataba ese libro. Lo dejé y hasta muchos años después lo volví a retomar. Hay otra experiencia semejante de escritura. Es algo que escribe el psicoanalista Serge André, una novela autobiográfica que se llama Flac. Y él escribe ahí, en ese postfacio, dice: yo no conocía desde antes al sujeto que escribió Flac. Soy yo y no soy yo. O soy yo en tanto que otro que mí mismo. No sé cómo decirlo. Nos hemos encontrado. Yo le abrí la puerta, lo dejé tomar su lugar y guiar mi pluma. No alegaré que no participé en ello, pero tampoco puedo decir que me haya reconocido en él. Más bien, debería decir que en la escritura de ese texto me he descubierto como desconocido para mí mismo. Si la lengua lo permitiese, diría que me he extranjeado. Y eso me parece que remite justo a esa otra experiencia semejante de Burroughs, eso que es heterogéneo y que es radicalmente otro, que hace escribir y que permite que un reconocimiento de lo desconocido, de eso que Freud llamaba lo ominoso o lo siniestro, lo que es ajeno, tremendamente ajeno, en lo que no puede reconocerse una familiaridad, o más bien que no puede dejar de reconocerse en esa familiaridad algo propio. Y Flac, como lo propone Paz, Octavio Paz, fuerza las palabras. Lo que el lenguaje no permite decir, de lo que tiene que decir. Y Burroughs busca la palabra viva. Lo ponía ahí en el texto que les compartí para esta invitación. Y entonces la escritura no consiste, o consiste más bien en poner en juego para la creación lo material, lo real del significante. Esto es la letra. A partir de esa otra edad que enajena y con la cual hay una relación ambivalente. Y es que no es una escritura para el entretenimiento o la diversión, sino una escritura que me parece se puede calificar de entrañable para rehacerse desde lo más propio. Es una expresión que a mí me parece la más apropiada, porque se puede diferenciar así de lo que sería una simple catarsis, ¿no? Al escribir, por ejemplo. Roland Barthes, o Barthes, dice en El placer del texto: ningún objeto está relacionado, ningún objeto está en relación constante con el placer. Y ahí pone entre paréntesis Lacan a propósito de Sade. Sin embargo, para el escritor ese objeto existe, no es el lenguaje.
es la lengua materna. El escritor es aquel que juega con el cuerpo de su madre. Reenvío de Playnet sobre Lautréamont y sobre Matisse, para glorificarlo, embellecerlo o para despedazarlo, llevarlo al límite de solo aquello que del cuerpo puede ser reconocido. Iría hasta el goce de una desfiguración de la lengua, y la opinión lanzará grandes gritos, pues no quiere que se desfigure la naturaleza. Y en otra parte, enseguida dice Roland Barthes, el lenguaje que hablo en mí mismo no es de mi tiempo, por naturaleza está fijado en la sospecha ideológica. Es preciso entonces que luche con él, que escribo porque no quiero las palabras que encuentro, es decir, por sustracción. Y al mismo tiempo, este penúltimo lenguaje es el de mi placer. Leo a lo largo de las noches a Solá, a Proust, a Verne, Montecristo, Las memorias de un turista, e incluso a veces a Julian Green. Ese es mi placer, pero no mi goce. Mi goce solo puede llegar con lo nuevo absoluto, pues solo lo nuevo trastorna, enferma la conciencia. ¿Ocurre esto fácilmente? No lo creo, dice Barthes. 9 veces sobre 10, lo nuevo no es más que el estereotipo de la novedad. Esto que les leo ahora de Barthes, me parece que circunscriben bien lo que pretendo transmitirles sobre la escritura, o lo que quiero retomar como la escritura. Y por supuesto, la relación del escritor. ¿Cuál es la relación del escritor con el lenguaje? Y eso que él llama el escritor, es decir, el propio Barthes, no es ese que puede, decíamos hace rato, de manera ensayística, racional, lógica, plantear sus pensamientos, sino este otro que desgarra el lenguaje, como en el poema de Paz. Burroughs dice en una carta que le envía a su amigo Ginsberg, la escritura siempre debe ser un intento, la cosa misma, y pone cosa con mayúscula, la primera. El proceso en el nivel subverbal siempre elude al escritor. Todavía no existe un medio adecuado para mí a menos que lo invente. Ese es entonces, me parece, el carácter de la escritura, de lo que quiero decir cuando hablo de producir una escritura. Claro, podemos retomar esta idea de que, como dice Jean Alouche, el inconsciente es poeta, porque lee y escribe. Escribe en forma de acertijo, de rebus, como lo plantea Freud, ¿no? El inconsciente son los rebus, me dice. Entonces, es eso. El título, me llama la atención el título de Serge André, de su posfacio, porque dice, la escritura comienza donde el psicoanálisis termina. Es decir, eso que podría, me parece, provocar un giro al final del análisis, que es algo de lo que platicábamos la vez pasada, tiene que ver con el escribir, con lo que se escribe, con lo que dice Lacan en el seminario sobre el síntoma, lo que cesa, de escribirse. Porque él allí hace la aclaración de que en un tiempo anterior lo escribió de corrido y eso no permitía que se entendiera lo que estaba él diciendo.
Entonces dice, hay que poner ahí una coma en lo que cesa, coma, de escribirse. Bueno, eso por el primer término del título, la escritura. Ahora, lo otro, la heroína. Sí, la heroína es una sustancia que se llama, bueno, tiene un nombre químico de acetilmorfina, y la empleaban para mitigar los síntomas terminales de la tuberculosis, cuando la tuberculosis era un problema mucho más serio, ¿no? Y como la utilizaban justo para esta función de mitigar esos síntomas terminales, le pusieron heroína, porque actuaba como una heroína. Es, por supuesto, un derivado del opio, ¿no? Son opiáceos. Y sí, como bien lo comentaba Carlos al inicio, es una palabra que me permite jugar con las significaciones en esto que es el uso de esa droga por parte de Burroughs, y también la función que desempeña Joan en la escritura de Burroughs. Hay una parte, la recordarán ustedes, si leyeron el breve texto que les compartimos, hay una parte donde dice, llego a la atroz conclusión de que no habría sido escritor sin la muerte de Joan, sin el asesinato de Joan. A mí me parece que ese asesinato podemos colocarlo o leerlo como un acto fallido, que está inscrito en una secuencia que me parece muy, muy clara. Pero para esto me gustaría leer la narración de lo que pasó ese día en el departamento donde estaban en la Ciudad de México Joan, William y otros amigos, tal como apareció en la prensa. La prensa fue el periódico que en aquella época pudo incluso entrevistar a Burroughs en Lecumberri. Entonces, en la portada les voy a mostrar aquí, pude localizar es fácil localizarlo en internet, en la página de la prensa. Está la portada donde aparece la nota de la muerte de Joan. Y ahí está Joan con un disparo arriba del ojo izquierdo. Dice, la noche que Burroughs mató a Joan Bolger. Tiene algunas cosas interesantes, pero lo voy a completar con otra información que hay un autor que hace la edición del 25 aniversario de la novela de Queer, y él allí da algunos datos también sobre esto. Pero leo primero lo que dice la prensa. Dice, era la tarde del jueves 6 de septiembre de 1951. Hacía calor y se cernía un cielo azul amenazador y despiadado en la Ciudad de México. John Haley y otros amigos llevaban 2 días de fiesta e invitaron a Burroughs y a Joan a continuar la parranda en su departamento ubicado en la calle Monterrey, número 122, en la misma colonia Roma. Eran vecinos. En la sala de Haley había botellas vacías de ginebra, ron, whisky, jeringuillas, colillas de cigarro y porros de marihuana por doquier. Los chicos se consintieron fenomenal.
No se podía esperar menos de los invitados, así que Joan bebió tequila, ron, ginebra, se drogó con marihuana, morfina, cualquier cosa que encontró. No había más ciencia, se trataba de estar al borde del abismo. William hizo lo propio y después sacó su pistola y se puso a hacer malabares con ella, mientras en la otra mano sostenía un cigarrillo. Cuando los presentes se encontraban sumergidos en la profundidad del viaje, William le preparó una ginebra oso negro con limonada a Joan y brindaron, mientras sus cuerpos sudaban y sentían desasosiego. De pronto, William le propuso a Joan imitar la suerte de Guillermo Tell, de Friedrich Schiller, quien flechaba una manzana colocada en la cabeza de alguien, pero con su pistola Star 380. Entonces ella se colocó el vaso sobre su cabeza, él se alejó un poco más de 2 metros, apuntó con sus manos temblorosas, jaló el gatillo y le dio en la cabeza. Joan yacía en el suelo, en un charco de sangre. La portera del edificio se dio cuenta de lo acontecido y llamó a la Cruz Roja. Cuando llegó la ambulancia, la chica de Bill, como también llamaban a Burroughs, todavía respiraba, pero antes de llegar al hospital murió. William lloró desconsoladamente. En unos cuantos minutos llegó la policía y lo llevaron a la agencia del Ministerio Público en Avenida Cuauhtémoc y Obrero Mundial. Bueno, sabemos que después salió libre por la magia de la corrupción y de ahí se fue me parece que todavía estuvo en Sudamérica y luego a Tánger. Lo que no dice, y dice Oliver Harris, que es el editor de la novela del 25 aniversario de Queer, lo que dice Harris es que Joan se comenzó a burlar de William, de Burroughs, de su puntería. Dice, él era aficionado a las armas, tenía una colección, y entonces también practicaba el tiro. Pero aparecen estas burlas de Joan. Y entonces, por eso, aparece la escena de Guillermo Tell en el departamento. Es decir, no fue nada más de puntada de borracho, sino que a partir de las burlas. Después del asesinato, es decir, lo que él quería, digamos, no era matarla, no conscientemente, pero fue lo que ocurrió. Por eso digo, hay ahí un acto fallido. Y este acto fallido justamente lo lanza a escribir, porque inmediatamente después comienza a escribir queer. Es decir, que la traducen en la edición de Anagrama, la traducen como marica. Pero bueno, queer es más que eso, ¿no? Por eso yo prefiero con el título en inglés. Ahora, después de esa noche y a partir de la escritura de queer, allí lo que él hacía era, sobre todo, usar alcohol. Era más alcohol, marihuana, quizás sí heroína, pero aún estaba, digamos que, dedicado a ciertas cosas. Cuando se va a Tánger, prácticamente lo único que consume es heroína. Y curiosamente, puede escribir El almuerzo desnudo. Sí, eso es llamativo porque, bueno, siendo un opiáceo, el efecto tendría que ser sedante, inductor del sueño. Y a pesar de eso, se da tiempo para escribir. Entonces yo creo que hay ahí algo que lo impulsa a eso. Muchos de sus, no sé, bueno, ¿cuánto tiempo llevamos ya?
Bueno, continúo otro rato, ¿no? 30 minutos, vamos, si quieres un poco más. Sí, de las cosas que, no sé si tuvieron la oportunidad de leer el texto, pero me gustaría ahí retomar de ese texto algunos párrafos de lo que es, de lo que son los inicios o la infancia de Burroughs, la infancia con sus papás, y donde, por ejemplo, se señala a partir del testimonio, hay una biografía bastante completa que escribe Barry Miles sobre Burroughs, y da muchos testimonios, recopila mucha información de grabaciones, entrevistas, consultó con otros biógrafos, con escritores que lo frecuentaron. Y entonces, en uno de esos da un testimonio de una niña, compañerita de escuela de William, que dice: nunca sentí que la señora Burroughs fuese cálida. El señor Burroughs, por otra parte, pasaba un tiempo considerable con Bill. Alguien me dijo que el señor Burroughs le daba a elegir a Bill 5 palabras nuevas cada día y luego que las colocara en frases hasta que estuvieran sólidamente en su vocabulario. Es decir, aquí el padre introduce una función de escritura, de aprender palabras nuevas. Y es lo que me parece está en el fondo o en el trasfondo de aquello que es su intención de encontrar la palabra viva. Pero además de intentar siempre escribir. Es decir, si su madre no era lo suficientemente cálida, o no lo era para él, su padre le daba estos elementos a partir de que pasaba tanto tiempo con él. Uno de los personajes, o los personajes más persecutores o persecutorios de los escritos de Burroughs, son mujeres bastante frías. Hay una escena, bueno, un personaje de la película que hace, ¿cómo se llama este cineasta? Bueno, hay una película que se llama así, El almuerzo desnudo, y está sobre basada en la novela de Burroughs. Y hay una escena donde el doctor Benway, que es su perseguidor, de pronto comienza a quitarse la piel, la carne, y lo que aparece debajo de eso es una mujer con características bastante masculinas. Entonces, esos son sus personajes que lo persiguen. Y lo que hace, entonces, lo que hace para poner límite a eso, por una parte, me parece, es la droga, como él lo menciona en algún momento, y por otra, la escritura. A los 8 años, así es David Cronenberg, el cineasta que hace la versión del almuerzo desnudo. Ajá. Y a los 8 años, dice Barry Miles, Burroughs escribe su primer libro, un pequeño texto de 10 páginas que le puso la autobiografía de un lobo. Y así estuvo próximo a la escritura, salvo cuando
es descubierta una relación homosexual que él tenía en el colegio y lo expulsan del colegio, y entonces él deja de escribir. Y a partir de entonces tiene dificultad para escribir. Sus tesis, escritos académicos, se los saca con cierta dificultad. Pero entonces va a ser hasta el momento en el que la atroz conclusión le hace saber que solo a partir de la muerte de Joan pudo convertirse en escritor. Me gustaría leer para recordar esta parte donde él dice eso. Todo me lleva a la atroz conclusión de que jamás habría sido escritor sin la muerte de Joan. Y dice más adelante, y a comprender hasta qué punto ese acontecimiento ha motivado y formulado mi escritura. Vivo con la amenaza constante de la posesión y la necesidad constante de librarme de la posesión, del control. De manera que la muerte de Joan me puso en contacto con el invasor, el espíritu feo, y me embarcó en una lucha de toda la vida en la que no he tenido más remedio que buscar la salida escribiendo. Eso es lo que dice textualmente Burroughs. Buscar la salida escribiendo. No he tenido más remedio que eso. Claro, entonces ahí, a partir de el shot, el disparo de la Star 380, que además ese shot es dosis también. Es dosis y es disparo. Y es oportunidad. Entonces el disparo, las dosis y la oportunidad de escribir, de salir de la persecución y del control escribiendo. En fin, son algunas cosas. Me gustaría terminar ya con esto de los últimos párrafos de lo que les compartí para invitarlos a esta charla. Dice, el shot del Star 0.380 dispara desde el espíritu feo, que es al que responsabiliza, la cosa que multiplica el shot de la heroína, oportunidad para fabricarse un síntoma con los medios del Padre. Hacer su perversión. Las palabras nuevas, la palabra viva a la que aspiró, que dieron consistencia a su escritura, verdadera acotación de un goce invasivo que se le impone, en el decir de Burroughs, de Live Word, la palabra viva, la letra es el signo de la cosa, eso de lo que se puede hablar. Y lo que dice Lacan en el seminario RSI, en la clase del 21 de enero del 75, el padre debe intervenir excepcionalmente, no siempre ni demasiado, para mantener en la represión, en el sujeto, medios, si me lo permiten, la versión que le es propia de su perversión, única garantía de su función de padre, la cual es la función del síntoma. Me parece que eso es la escritura en Burroughs, un síntoma. La letra hecha escritura, la palabra inscrita en la carne viva, le habrá de permitir acotar el delirio persecutorio del matriarcado,
hay una parte donde dice en el almuerzo desnudo, huye siempre del matriarcado, pero huye despacio, no corras, ¿no? Porque te pueden encontrar y te pueden atrapar. Entonces esto también me permite identificarlo con la voluntad de escribir, hacerse escritor a través de su heroína. Tal vez por ello puede escribir a pesar de o a partir de la droga, después del asesinato. Uh-huh. Sí, terminaría con esta cita de Lacan, de este texto que fue también importante para esto que estoy planteándoles, para mi elaboración. Dice en Nitura Tierra, Lacan, bastaría quizá, uno se dice eso probablemente, que sacásemos de la escritura otro partido que el de tribuna o tribunal, para que se jueguen ahí otras palabras que nos brindaran su tributo. Con eso cerraría esta parte y pues ya a la conversación, lo que ustedes quieran comentar, preguntar. Y agradezco mucho su atención. Gracias, Vladimir. Oye, a mí para empezar me gustaría saber si solo se tiene que huir del matriarcado y del patriarcado, ¿no? Bueno, eso es la situación ¿Por qué todas las mamás? ¿Qué? En la que está él, ¿no? Sí. Es el asunto del caso. Ya. Carlos, por favor. Bueno, primero muchas gracias. Bien interesante lo que nos has expuesto. Déjame referirme a lo que tú te referiste a Serge André, en el posfacio del libro de Vacas, hasta donde yo lo recuerdo. Él distingue entre letra, palabra, escritura y escritor. Sí, se refiere a diferentes momentos de todo un proceso, incluso, por ejemplo, si mal no recuerdo, termina por decir, la palabra aspira a aquello que el poeta hace con ella, alguna cosa así, ¿no? Sí, nunca, la palabra no coloquialmente se toma de una manera, pero finalmente la palabra siempre es como polisemántica, ¿no? Sí, hay muchas formas de tomarla. Pero en particular, con esto que decía Yolanda, hablando de la letra, si mal no recuerdo, dice, la letra feminiza a quien se arroga su posesión. Poniendo estas dos cosas juntas, la letra feminiza, porque la letra también y la palabra forman el cuerpo de la palabra hablada. Si le dan cuerpo, le dan carne a la palabra hablada. Tomando estas cosas que a mí me resultan verdaderamente fascinantes, más allá de lo que dice Lacan, que en mucho coincidiría, si la letra no es un significante, la palabra sí es un significante, pero la letra no es significante en sí mismo en dado caso, da cuenta de sí misma. Pero en la medida en que se constituye en palabra, da cuerpo a la palabra dicha, da cuerpo da carne, que me gusta más como tú lo dijiste, es la carne de la palabra.
o una de las carnes de la palabra. Pero tomado así, justamente iba a decir crimen, pero bueno, no es el crimen en un sentido de Joan. Es el asesinato, ¿no? Asesinato, sí, bueno, una muerte, entre comillas, accidental, ¿no? Una muerte por lo que le faltó puntería. Pero ahí justamente, y tomando en cuenta esto de que la letra feminiza a quien se arroga su posesión, hiciste varias referencias a esto de la posesión, y entre ellas, ¿qué papel jugaba Joan? Porque ahí tiene, digamos, no la carne de la palabra, sino la palabra de la carne. Sí, de ese otro personaje que pudiera, como tú lo señalaste, que pudiera dar cuenta de dijiste tú, ese es el momento en el que él empieza a escribir. Bueno, no que empiece en ese momento, pero es lo que le da la pauta para empezar a escribir. Hay una sustitución de carnes ahí, de cuerpos, ¿no? ¿Qué tanto? Estas son preguntas que me formulo con lo que dices, ¿no? ¿Qué tanto esta relación de lo que dice André, de lo que es la palabra escrita como carne de la palabra hablada? Sí, me parece verdaderamente una noción muy sugerente, ¿no? Pero cuando destruye la carne de la palabra, porque por ahí Serge André también dice, el poeta se tiene que enamorar de las palabras. De hecho, las palabras son su partner, ¿no? Es el partner del escritor. Hace pareja con las palabras. Y hacer esa pareja con las palabras significa finalmente también hacer una incitación a la presencia de la figura paterna para que rompiera esa especie de enamoramiento entre escritor y palabras. Así las cosas, ¿cómo se podría, y no sé si estoy exagerando en las referencias, pero cómo se podría entender esto que aparece simplemente como una descripción, tal como tú lo dijiste? A partir de esa circunstancia, él empieza a escribir. ¿Cómo se podrían articular estas cosas? Yo le estoy llamando el cuerpo de la palabra y la palabra del cuerpo. Estoy haciendo esta distinción. La palabra de Joan, que es un cuerpo y que era finalmente, bueno, no sé, su pareja carnal, o en ese momento era una pareja carnal. Y hace pareja ahora, en términos de André, hace pareja con las palabras. A falta de cuerpo, vendo otro cuerpo o recurro a otro cuerpo, que es el cuerpo de las palabras. Escribir. Y se me ocurre también que este escribir etimológicamente tiene que ver con rasgar un cuerpo. Rasgar antes de escribir desde las piedras, ¿no? Desde rasgar las piedras, golpearlas para que algo quede de eso que se llevó el viento, que las palabras se las lleva el viento, dice el dicho, ¿no? Bueno, pero la escritura no se la lleva el viento. La escritura es constancia de que hubo palabra. No sé si a final de cuentas podría ser incluso al revés. No es que sea constancia de la palabra, sino que la palabra tiene oportunidad a partir de la escritura. Eso es otro tema. Pero ¿qué podrías decir tú si hay o no esta relación? Como yo estoy tomando ahorita nada más que conceptos muy sueltos de lo que citaste de André,
como para entender por qué es que empieza a escribir a partir de esa circunstancia. Sí, bueno, es muy complejo todo lo que planteas. El por qué habrá sido. Sí, es algo que yo creo que, bueno, se puede como intentar eh, situar, aproximar quizá, ¿no? De cómo es que a partir de eso, de ese hecho, comienza a escribir. Esa cuestión del espíritu feo, que le es sugerida por un chamán, ¿no? Burroughs estuvo en diferentes tipos de tratamientos psiquiátricos, estuvo con un analista, estuvo con brujos, y uno de ellos le dijo eso, que había sido el espíritu feo. Entonces eso le queda a él como una manera de llamar algo que no entiende, que le viene de otro lado, que se le impone, que solo puede darle ese nombre a partir de palabras que le prestaron también una vez más, ¿no? Y es, creo, eso que él mismo menciona como el intento de huir, de no estar atrapado en eso que él identifica como el matriarcado, pero creo que tiene que ver con seguramente el trato, bueno, lo que él podía entender o leer del deseo de su madre. Si finalmente, sí, la lengua es la lengua materna, es eso primero que se inscribe y que a partir de esa inscripción hay una letra, pero lo que esa letra puede significar es en función de cómo se ubica, por ejemplo, en esta se me ocurre que en el seminario de la carta robada, ¿no? Cada uno se ubica de manera distinta en función de la posesión de esa carta, de cómo está en relación con la letra. Entonces yo creo que por allí podría, no estoy seguro, estoy tratando de continuar tu reflexión, tu planteamiento, pero quizá por allí digamos, eso que le hace enigma y que tiene que tramitar de alguna manera, que su manera de tramitar, primero, bueno, ayudado de la droga, se le pone un límite a eso, se evade de todo eso, se borra de la escena y solo después es la escritura. Entonces, por eso me parece también, lo veo ahora, lo digo ahora, el vincular heroína en términos de droga y en términos de este personaje Salvador, que entra Joana ahí como heroína, en esa continuidad. No sé, se me ocurre que es eso, bueno, dijiste muchas cosas Sí. muy ricas, eh, pero no sé, por lo pronto es eso lo que podría decir, no sé. Es que perdón que vuelva a intervenir, pero no veo manos levantadas, así que me voy a tomar esa libertad. Justamente tu referencia a André en ese libro, que, bueno, leíste el título, la escritura empieza cuando el psicoanálisis termina. André escribe eso como algo que lo salva de un... Bueno, no es que escriba para eso, pero el escribir él lo pone como eso que lo cura finalmente del cáncer, que lo libra del cáncer. Y esto me parece interesante porque es justamente
el enfrentarse quizás sea demasiado reducirlo, pensarlo en estas formas en que André analiza el escritor, la letra, la palabra, la poesía, bla, bla, bla. Pero hay algo que tiene que ver con la acción de escribir, me parecería, el acto de escribir, como un acto que intenta, al estilo, vuelvo a citar a André, que intenta al estilo de las palabras, de como lo dice él, aspira a lo que el poeta hace con ellas. Cada palabra aspira a eso. Y el poeta es el escritor, es el que está enamorado de las palabras. En esta relación que desde muy pronto, hasta donde recuerdo en lo que escribe André, desde muy temprano en este posfacio, habla de esa relación de amor entre la escritura y el escritor, ¿no? Necesita estar enamorado. Pero ¿qué pasa entonces cuando, no sé si se ha enamorado, pero cuando esa persona de la cual podría pensarse que estaba enamorado por deslumbrado, lo que sea, él la mata? ¿De qué manera entonces se activa esta, no sé si sería restitución o este entender que hizo el fantasma feo que mencionas? Sí, la cosa se vuelve en efecto muy compleja, pero un poco para pensarlo desde el psicoanálisis, dadas tus citas a Lacan y André, ¿de qué elementos podemos disponer para poder dar cuenta de ese cambio, ¿no? Podría, sí, evidentemente, bueno, pudo, el alcohol, las drogas y demás, como esconderse atrás de eso. Y sin embargo, la palabra escrita es creación, podría haberse dedicado a cantar o cualquier otra cosa, no, pero crea algo que además es rasgando el papel. En aquel entonces no existían computadoras, no podríamos decir que destrozando el teclado, pero sí rasgando el papel. Que así dicho, así como yo mismo me lo estoy escuchando, hay un desgarre que él parecería querer traducir en algo que tenga otra vez cuerpo, ¿sí? No sé, estoy soltando ideas al aire, no tengo nada en concreto, pero me parece que sí merecería, más allá de la narración, ese hecho para los que pretendemos escribir algo, decir, bueno, a ver, como qué nos mueve a escribir, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que aquí hay dos elementos que justamente retomo de Lacan. Esto que él escribe en Litura Tierra, cuando justamente trata de diferenciar la crítica literaria de lo que hace el psicoanálisis cuando lee literatura, ¿no? No se trata de hacer una crítica literaria, sino de leer en la letra o leer al pie de la letra. Al pie de la letra, sí. Y entonces creo que ahí es, más adelante él hace su metáfora del abarrancamiento. Es decir, cuando la lluvia se precipita sobre las planicies nevadas, y entonces hace surcos, hace barrancas, eso crea un litoral. Allí acoge al torrente del goce y lo encauza. Creo que esta función de escribir circunscrita justo a partir de eso, de lo que él dice ahí en Litura Tierra, y bueno, en otras partes también, ¿no?
me parece un elemento primero. Esto de cernir y de hacer un litoral que separe, ¿no? Y entonces da forma al cuerpo por eso mismo, cuando separa el goce. Y la otra que me parece de por qué él elige la escritura y no otra forma de creación, o alguna otra cosa que pudiera él hacer con su dolor, con su malestar, con su toxicomanía, con su paranoia. Si él elige la escritura, me parece que tiene que ver con eso que hacía con su padre muy temprano, ¿no? El ponerlo a aprender palabras nuevas y a escribirlas, a usarlas. No solo saber qué era una determinada palabra, sino cómo se usaba dentro de una frase y adquirirla en su vocabulario, incorporarla, ¿no? Y entonces esto, la otra parte que me parece, por lo menos en esta parte de lo que estoy planteando hoy, en este breve tramo que es un extracto de lo que estoy trabajando. Bueno, soy muy lento, trabajo muy lentamente en mis cosas. No estoy muy apto como para el SNI ni la vida académica en ese sentido, ¿no? Pero lo que él hace, me parece, tiene que ver ahí con lo que Lacan plantea en el síntoma o el síntoma con TH, ¿no? Algo semejante a lo que trabaja con Joyce, en el sentido de eso que le da, no en este caso consistencia, pero sí la posibilidad de lidiar con su existencia. Entonces, creo que serían provisionalmente hasta aquí, hasta ese momento, los elementos teóricos o conceptos psicoanalíticos desde los cuales se podría hacer un análisis de esta descripción de cómo Burroughs llega a la escritura, cómo hace su escritura y cómo puede dejar su locura en torno a la heroína, porque o a la morfina, porque él siguió consumiendo, nunca dejó de consumir, ¿no? Se consumía alcohol, consumía otras cosas, pero ya no de manera exclusiva. Es decir, hace algo con sus síntomas. No sé si eso... No, sí, yo creo que es cosa de seguirlo trabajando, ¿no? De seguirlo pensando, porque tampoco me parece que se trate de una especie de regla universal. Es decir, todo escritor le pasa eso. No. La coincidencia aquí es que hay amenazas de muerte entre lo que lleva a escribir a André y lo que sucede con Burroughs, ¿no? Estas cosas que a final de cuentas, tomando las mismas palabras de André, bueno, se trata de darle cuerpo a otra palabra, por eso decía de esta distinción, es decir, mata a la palabra del cuerpo y arma otro cuerpo con las palabras, ¿no? Como, en fin, pero es mera especulación. Ya me callo para que alguien más participe. ¿Alguien quiere participar? No sé. ¿Ahí ya se oye? ¿Alguien quiere participar? Levanten la mano, por favor. Oye, en lo que se animan, yo tengo una pregunta a Vladimir. O sea, según entendí, consumía,
tenía, digamos, una adicción, ¿no? Consumía alcohol, consumía drogas. Y después mata a Joan y se convierte en una toxicomanía, es decir, la heroína como la única sustancia que consume y que lo aísla de las demás actividades del mundo. Y después la escritura como la posibilidad de salir de esa experiencia límite. Sí, entendí bien, así el curso de la enfermedad o de la toxicomanía de Burroughs. Ajá, sí, bueno, en términos, sí, descriptivos, más o menos así ocurre, ¿no? Okay. Aunque, por supuesto, no excluye que por ahí, haya también consumido alcohol mientras digamos, inyectaba heroína, ¿no? Pero fundamentalmente era eso. Es decir, estaba absorto y quizá la escritura, porque pues sí, él permanece con su máquina de escribir, pero la película de Cronenberg es muy interesante porque me parece que presta imágenes a algunas cosas, eh, por ejemplo, como la angustia de escribir, donde la máquina se le transforma en una especie de escarabajo que le habla y se le resiste y, bueno, toda una serie de cosas ahí. Entonces, esa angustia que no obstante no deja de hacerlo escribir, de permanecer ahí frente a la máquina de escribir y escribir y escribir. Fue, me parece, su hilo de Ariadna, ¿no? Eso hizo que no se perdiera. Eh, Aunque al final, cuando se va de Tánger, que se lo llevan sus amigos, y bueno, por supuesto, me parece que los busca para que lo saquen de ahí. Él dice, cuando están escribiendo con Kerouac, no fue Ginsberg, preparando la edición y él escribiendo el prólogo, él dice, yo no tengo conciencia de haber escrito eso. O sea, está ahí, pero no me acuerdo haberlo escrito. Que eso es bastante también interesante, ¿no? En medio del sueño lo escribió, por supuesto. Pero también se parece, siguiendo con la disertación de Carlos, se parece mucho a lo que Serge André habla de cómo tuvo la necesidad de escribir, ¿no? Y de escribir cuando le dan el diagnóstico ya terminal de cáncer. Y entonces él lo único que sabe es escribir, dice toda la porquería que tenía, ¿no? Dentro de mí. Y de verdad cuando uno lee esa novela sí le queda una sensación a uno así como de asquito, ¿no? Muy, como que habla muchas cosas que tenía, como si estuvieran podridas, uno podría metafóricamente decirlo de esa manera. Y entonces cuando digamos metafóricamente saca todo eso, es que empieza a hacer efecto pues la quimio y pues le habían dicho pues le vamos a dar quimio, pero no creemos, ¿no? Está muy invadido de cáncer y sin embargo vive muchos años más. Sí, hasta donde sé. Bueno, yo no sé, he sabido que Sí. ya haya muerto, pero... Ya murió. ¿Ya murió? Ah. Ya murió. Sí, cierto, lo que recuerdo que él dice es, cuando me dieron el diagnóstico y el pronóstico de 3 meses de vida, 3 meses. dice, lo primero que pensé es, ya sé lo que tengo que hacer. Uh-huh. Y se puso a escribir. Entonces sí, ahí hay justamente eso que no está que es otro tipo de escritura, pues, y que me parece que es eso lo que Lacan describe o llama escritura, particularmente en Literatura Tierra, ¿no? Sí. Uh-huh. Ok. Le damos la palabra a Arturo, por favor. Arturo.
Listo, adelante. Sí, buenas tardes. Muchas gracias a Vladimir por la invitación. He tenido poca oportunidad de seguirlos apenas recientemente, hace un par de meses, y la verdad es una experiencia académica fascinante, de la cual yo ya hace mucho tiempo no tenía oportunidad de participar. Bueno, el tema es evidentemente complicado cuando no solamente lo dejamos en el terreno del discurso de la psiquiatría, por ejemplo, la psicología, o lo dejamos ahí en la estadística del manual DSM-5, en el número que vayan, y nos ponemos más a tratar de pensarlo de una manera distinta, como lo ha hecho Vladimir. Y en ese sentido, entonces, a mí me parece necesario preguntar a Vladimir, saludos Vladimir, esta cuestión que nos atrapó a través del psicoanálisis y por supuesto de la clínica, pensando en este tipo de problema en el que se ha convertido el consumo de sustancias. Preguntar, Vladimir, si existe una forma, a partir de lo que has escrito, también de pensar en ese sentido, ¿qué pasa cuando un sujeto se pone en relación con el objeto droga? ¿Cómo ir llevando un seguimiento clínico y saber si esta diferencia que tú nos planteas de la adicción, que además tendríamos que pensar que si jugamos con la palabra es dicción, entonces pensamos que es una persona, un sujeto, que se queda sin palabras. Y si se queda sin palabras, entonces, ¿qué va a producir? Si no hay ahí esa posibilidad, como tú nos lo estás planteando, que ocurrió con William Burroughs. Y si fuera el otro caso, el de la toxicomanía, en el sentido más de una condición de exceso, de abuso, con todos los efectos que sabemos que ocurre en algunas personas, no en todas, si entonces ahí de lo que depende más es de esa condición del sujeto y de los recursos que tiene. Pienso, por ejemplo, en algunos otros ejemplos de escritores que sabemos, por lo que hemos leído, que tuvieron en algún momento de su vida cercanía y contacto con algunas sustancias, como Baudelaire, Rimbaud, Hemingway y muchos otros que seguramente ustedes también conocerán mucho mejor que yo. ¿Qué pasa entonces ahí? ¿Cómo hacer esa, no diagnóstico, sino esa reflexión de qué ocurre con un sujeto cuando sus condiciones, digamos, académicas o intelectuales, le van a permitir ese recurso de la escritura y de producir? Y esta cuestión, entonces, que podemos todavía intentar puntualizar, si la diferencia entre el toxicómano y el adicto, a través de la palabra, pudieran tener esa posibilidad no solamente de producir, sino de frenar ese control, más bien, de frenar ese consumo de abuso, de exceso, que puede poner en riesgo a una persona, más todos los otros efectos que produce en su vida, no solo personal y en su salud, sino también en ese contexto familiar y social. Si producir a través de la palabra puede ser esa alternativa de control, lo que vemos en la actualidad es precisamente que es lo que menos se hace en las clínicas o en los hospitales, permitir esa producción a través de la palabra sin que necesariamente se convierta en un libro o en una escritura. Esos serían mis interrogantes, Vladimir. Gracias, Arturo. Qué gusto verte por acá. Bueno, sí, la descripción, lo que yo propongo para diferenciar
adicción y toxicomanía es una descripción, una diferencia descriptiva, ¿no? Sobre todo una descripción eh, de qué se hace con la droga, de para qué se usa la droga. Y no pretende ser una cuestión clasificatoria, ¿no? Sino simplemente esto que da lugar incluso a la posibilidad de que se pueda hablar de eso. Difícilmente un toxicómano podrá hablar de eso. Si el adicto tiene dificultades justo porque de lo que se trata con la droga es de un goce que no tiene palabra, entonces es todavía más difícil con el toxicómano, ¿no? Es muy complicado, cada uno tiene sus vías, me parece, cada uno sale de estas cosas como va pudiendo. Hay quienes tienen desde hace un rato experiencias límite, que sufren accidentes, se hospitalizan, pusieron en riesgo a alguien, estuvieron a punto de matar a alguien, y ni eso los detiene. Es decir, esto de tocar fondo, como dicen los AA, no siempre es garantía de que a partir de eso ya haya una posibilidad terapéutica. Por eso, bueno, lo que me ha parecido más viable es, en este caso, el estudio de alguien que ya sabemos cómo salió, o por lo menos que sabemos que salió y tenemos algunos elementos para suponer cuál fue la vía que siguió para salir de su toxicomanía. Sí, cómo esa toxicomanía se convirtió en una adicción simplemente, ¿no? Porque normalmente eso, pues, no se sabe. Y en los tratamientos, puede ser en las clínicas o puede ser en el análisis, en los pocos sujetos que pueden acudir a este análisis por consumo de drogas, pues no siempre se sabe bien a bien cómo salieron, ¿no? ¿Qué fue exactamente lo que produjo el giro? ¿Qué escritura se produjo ahí? No solo en términos de ponerlo en una producción poética novelada, etcétera, sino de esta escritura que decíamos hace un rato con Freud es el rebus, eso que el inconsciente escribe, ¿no? Y que entonces puede ser leído. En la medida en que se escribe, decía Alush, menciona, el inconsciente es poeta, ¿no? Porque lee y escribe. Entonces, esa escritura que se hace en lo inconsciente es lo que puede permitir salir. Pero me parece que en todo caso es necesaria la experiencia del inconsciente. Y no se trata de una creencia. Yo escuchaba por ahí hace algún tiempo a alguien que decía que el adicto no puede curarse porque no cree en el inconsciente, o no puede ir a análisis porque no cree en el inconsciente. Y me parece que no se trata de un acto de fe, sino de que cuando esa puerta que dice Serge André se abre a alguien que es uno mismo, pero es otro que uno mismo, ahí es donde me parece que está la posibilidad. En la escucha de sí mismo, a partir del otro. Si eso no se produce, pues difícilmente creo que hay salida. A lo mejor sí la hay, no sé, pienso ahora, por ejemplo, en
uno de los casos que me encontré cuando estaba escribiendo la tesis, que tiene que ver con esto, un muchacho de origen mexicano que vivía en Estados Unidos y que se detiene del consumo de sustancias un día que se da cuenta que se estaba convirtiendo en todo lo que odiaba de su madre, porque su madre era exactamente igual. Y entonces, cuando en la tele comienza a ver la película de Asesinos por Naturaleza, dice, me di cuenta de que los malos pueden tener una oportunidad, que no siempre terminan mal. Y entonces él se identifica y a partir de eso comienza a, o sea, deja de consumir y comienza a intentar tratar a otros, a ayudar a otros a dejar de consumir, que es donde también, digamos, hace algo con su síntoma. Creo que sería eso principalmente. Y que los caminos, pues las vías por las que cada uno puede salir, pues son bastante singulares, ¿no? Y sí, por eso esto de la escritura que no es necesariamente el utilizar el lápiz, el papel, la máquina de escribir, la computadora, sino aquello que hace diferencia o que está inscrito de algún modo, ¿sí?, en la carne viva. Ajá, por ejemplo, hace rato que decía Yolanda también lo de Serge André, que cómo puede ocurrir eso de que a partir de la escritura él pueda vivir más allá de esos 3 meses que le pronosticaron como tiempo de vivir. Pues, hay algo misterioso con eso, ¿no? No sé, bueno, serían cosas también que se me ocurren. Carlos, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas Un gusto saludarlos a todos. Me hubiera encantado, Vladimir, escuchar tu escrito, pero tenía paciente y apenas ahorita me alcancé a conectar. Entonces voy a decir unas cuantas ideas que me surgieron a raíz de lo que los he estado escuchando, lo cual hace que me arrepiento todavía más de no haber estado, pero bueno, ahí les van algunas cosas. Ahorita mencionaba, por ejemplo, Carlos Fernández, esta cuestión de que el poeta escribe enamorado, ¿no? Creo que así entendí la idea. Entonces, de cierta manera, entonces escribe en transferencia, por así decirlo, ¿no? Y la importancia de estar, digamos que de alguna forma en transferencia con eso que intentas crear, con eso que intentas escribir. Y entonces me da para pensar qué pasa cuando no hay ese enamoramiento, no hay esa transferencia, ¿no? Mencionabas ahorita la película de Cronenberg y entonces yo asocié esta escena de la película The Shining cuando Jack Nicholson no puede escribir y entonces se le queda viendo la máquina de escribir y bueno, empieza a pasar toda una serie de cosas bastante interesantes y entonces digo, bueno, entonces uno no escribe porque se deprime o se deprime porque no escribe, o uno se aloca porque no escribe o no escribe porque uno se aloca, pero creo que todo está relacionado de una u otra manera, ¿no? Y coincido con lo que han mencionado acerca de la novela de Flack, una novela bastante densa en sí la novela. Prácticamente la gente que le recomiendo el libro le digo que mejor se salte hasta la parte final, pero también creo que tienen que hacer este recorrido pesado y denso de la novela para darse cuenta de que Dios, o sea, cuánto dolor había, ¿no? En este sujeto, pero que de cierta forma quizás la transferencia hacia el cáncer se le pasó a la escritura y algo habrá pasado, ¿qué? Pues quién sabe, pero
algo pasó en ese juego transferencial que logra pasar hacia la escritura, ¿no? Y bueno, ya nada más para cerrar, también con todo lo que están diciendo, se me vino a la cabeza este texto de Freud, el creador literario y el fantaseo, un texto me parece bastante hermoso y fundamental, que nos ayuda no solamente a pensar esta cuestión de que Freud utiliza esta analogía de la poesía o del poeta con lo del juego infantil, pero lo podemos trasladar hacia otros campos y creo que también nos da la posibilidad para repensar lo importante de la poesía para el psicoanálisis o el psicoanálisis en la poesía y esta cuestión creadora que creo que es importante retomarla y repensarla en no solamente una cuestión digamos que universal, sino en la clínica, a final de cuentas, ¿no? Cómo la cuestión de la metáfora es tan importante en el trabajo clínico, ¿no? Y bueno, son algunas cosas que ahorita estaba pensando y nomás las quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues parte del texto está en la página, ahí estaba como agregado del enlace que se mandó con el flyer, pero bueno, sí hay una dificultad que parece que quedó junto al texto, pero no sé si tenemos la posibilidad de subirlo como el otro que está ahí también mío, pues que sea más accesible. Y a lo mejor puedo ya subirlo completo como lo trabajé hoy. Ay, que por cierto, bueno, este texto se me ocurrió porque Arturo, que es mi amigo de allá de Puebla, me pidió una colaboración para su boletín, ahí en el que publica en el Batán, en el psiquiátrico de Puebla, ¿no? Ajá, y bueno, sí, hay muchos elementos como en la literatura del psicoanálisis que abordan esta relación entre el escritor y el inconsciente, las palabras. Em, sí, lo que me parece que ahí es importante retomar la diferencia que Lacan propone para hablar en sentido estricto de una escritura, porque cuando, por ejemplo, él dice ahí en Mi Dura Tierra, mis escritos son, el título es irónico, porque no son escritos, ¿no? Son informes, son conferencias, son cartas abiertas, cualquier otra cosa, pero no son escritos, porque entonces eso lo prepara para decir, el escrito tiene que ver con el litoral que se produce una vez que el goce es encauzado, ¿no? Que ya no es, esta dimensión en la que el sujeto está borrado y es avasallado, ¿no? Sino que hay ahí una delimitación y una posibilidad también de hacer algo con ese goce. ¿Alguien más se anima a participar, a hacer comentarios? Gabriel, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto volver a saludar a todos los del taller. Vladimir, qué gusto volverte a escuchar. Gracias. Me quedó una duda, al menos no sé si lo hayas pensado esto como alguna posibilidad. Carlos, ahorita que estaba citando el texto de Serge André, decía, las palabras aspiran, ¿no? Tú trabajaste ahorita esta doble acepción de la heroína, ¿no?
tanto droga como, pues bueno, heroína, heroína, algo que de alguna manera salva, ¿no? Eh, y bueno, escribirlo pareciera que también lo salva de alguna forma, ¿no? Justo porque acontece, como creo que te entendí, justo después de este asesinato, ¿no? Un asesinato en el cual él no puede remediar, no puede tener ninguna acción de salvar, ¿no? Y si las palabras aspiran, subraya esto de aspiran en esta doble acepción que puede tener justo porque hay drogas que se aspiran. Y más allá, si la escritura pudiera tener en él una función creadora, por decirlo así, que habría al menos la posibilidad de pensarlas no solo como acción creadora, sino también como una extensión del consumo que tiene hacia esta droga o tantas drogas que haya llegado a consumir, ¿no? Justo porque se precipita después del acontecimiento, ¿no? Entonces me quedaba eso como pregunta, no sé si hayas pensado en eso al menos como posibilidad o bien que pudieras añadir en base a esto. De, Bien, de lo sería de todo, la, amigo. de la aspiración. Ujú. Ujú. Sí, 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 claro, se presta para ese juego de palabras también. Eh, y sí, creo que aquí, en esto otro que mencionas también de la posibilidad de crear, cuando yo escribí el texto anterior, eh, planteaba que no, esto que normalmente se hace como una idea romántica de las drogas que ayudan a crear, eh, me parece, sí, eso, como una idea romántica, porque incluso creo que Baudelaire también dice en alguno de sus poemas, esto de, pues, eso que se crea bajo el influjo de una droga, pues no tiene mayor valor, ¿no? Si el poeta necesita de eso para escribir, mm, además de que dice, bueno, quien trata con caballos y se droga, seguramente lo que va a escribir tendría que ver con caballos, ¿no? Y no más allá de eso. Y sin embargo, creo que acá en el texto bueno, o en la producción de Burroughs, sí hay algo de un efecto creador, pero a lo mejor me parece como de manera eh, eh, no directa, sino más tangencial. Él escribe, dice Oliver Harris, una trilogía. Yonki es su primera novela. Luego sigue Queer. Por cierto, Yonki no estaba terminada cuando ocurre lo del asesinato de Joan. Luego escribe Queer, y Queer pasa algunas páginas a Yonki para que se pueda publicar, porque no daba el número de páginas que el editor quería. Y después sigue El almuerzo desnudo. Dice Oliver Harris, es una trilogía, y sí están muy juntas. Entonces, él mismo capta una diferencia entre lo que escribe con Yonki, donde su personaje principal, que es William Lee, es decir, es él mismo pero con el apellido materno. William Lee dice en Yonki no le interesa nada que la gente lo acepte o no lo acepte, que lo quiera o no lo quiera. Y en Queer, porque está drogado, porque es Yonki, en Queer ha dejado de consumir y se vuelve demandante. Y entonces todo le preocupa. En El almuerzo desnudo, todo eso desaparece. Ni le preocupa que lo acepten,
ni se molesta por rechazar a los demás. Entonces es interesante porque él percibe esa diferencia de cuando está usando ciertas drogas, cuando no las usa y cómo escribe. Y bueno, por supuesto, todo eso que se incorpora al cuerpo, que incluso sustituye la relación con el otro, ¿no? Es decir, es como si se desprendiera del otro. Burroughs dice, no hay necesidad de, como no es demandante, no hay necesidad del contacto sexual. La sexualidad desaparece prácticamente en el toxicómano. Hay una expresión donde dice, los chicos del barrio me llaman el hombre invisible. Y se lo repite para sí mismo, el hombre invisible. O sea, alguien que no cuenta para nada, pero que tampoco le preocupa. Es decir, sí, en esta incorporación que podría ser la aspiración, ¿no? de incorporar algo que hace el cortocircuito. Alguien, no sé de dónde lo sacó, nunca lo pude encontrar por mí mismo en ningún texto bueno, hasta donde alcancé a buscar, de este filósofo, se me escapa ahora su nombre, se me acaba de escapar, ahorita me acuerdo, que decía, la adicción es el eclipse del deseo, ¿no? Yo nunca lo pude encontrar, pero me parece que eso es más o menos justo para describir lo que puede ocurrir en esos casos de toxicomanía, ¿no? No sé, bueno, son también responder con ciertas cosas que se me vienen a la cabeza en este momento. Carlos. Bueno, nada más brevemente, Carlos, si me lo permites, disculpa. Disculpa. Es que te preguntaba esto porque en algún momento mencionaste de un texto que no reconoce, un escrito que hizo y que no recordaba, ¿no? No sé si esto aconteció en estos momentos de consumo y un día, pues, supongo, no lo sé, ya no está bajo el influjo de ninguna droga y lo ve y no lo recuerdo, ¿no? Por eso también esta función que puede tener la escritura en relación a la droga, ¿no? De ahí la cuestión, ¿no? Y ya para no quitarle tiempo a Carlos, nada más quería comentarte que hay que elogiar esos trabajos lentos, ¿no? Vale mucho la pena. Gracias. Un abrazo y gracias por tus palabras. No, gracias a ti. Sí, el almuerzo desnudo es lo que escribe así, drogado y bajo los efectos de la heroína. Entonces, como está constantemente bajo los efectos de la heroína, pues no tiene registro consciente de eso. Él ni siquiera pensaba publicarlo, no lo escribe para publicarlo. Es decir, es además un texto entonces que no tiene un destinatario evidente. ¿Para quién escribe eso? Es una interrogante también que está ahí. Quien lo convence, quien le dice hay que escribir esto es Ginsberg, o esto hay que publicarlo, mejor dicho. Quien lo convence es Ginsberg, pero él no tenía ni idea de haberlo escrito, ni mucho menos la intención de publicarlo, ¿no? Entonces yo creo que por eso tiene ese carácter también así tan gozoso. Por eso es también de pronto aberrante lo que uno puede encontrar ahí.
traté de suprimir las citas donde utiliza un lenguaje procaso, porque sí es muy dado a eso, ¿no? Pero está presente ahí todo el tiempo. Carlos, ahora sí. A ver, ahora sí. Mira, me preocupa algo que con esta última referencia que haces, Vladimir, de lo que escribe un escritor, independientemente de si esté drogado o no drogado. Pero me incluyo, hemos estado hablando de la escritura y la importancia de la escritura y casi omitiendo, lo que se escribe y cómo se escribe. Hemos hecho referencia nada más así a algunas cosas que tienen que ver con eso, pero me parece que justamente para dar cuenta de lo que hace un rato te preguntaba yo, qué es lo que nos impulsa a escribir, no bastaría decirlo, voy a decir muy coloquialmente, no bastaría frente a un problema de angustia o un problema de enfermedad, lo que es sentarse a escribir. No se trata nada más de darle a la tecla o arrastrar el lápiz o la pluma. No, sino qué es lo que se escribe. Me parece que el entramado de la complejidad de lo que se escribe, sí, el lugar que tiene la escritura, porque no todos, se podría tomar justamente a partir de lo que decíamos de Flack, de André, bueno, que él mismo lo dice, ¿no? A mí me curó la escritura, bueno, no sé a qué le llame la cura de la escritura, en fin. Tu pregunta de hace un rato, que era qué es lo que pudo hacer que Jacques André sobreviviera los 3 meses que le habían dado de vida. Bueno, hay muchos pacientes, eso tiene más que ver con el diagnóstico y el pronóstico omnipotente de muchos médicos, de decir, quedan 3 meses de vida, eso lo dices tú, bueno, pero hay muchísimos casos documentados de gente que no es escritora y que después de muchos años dice, pues me habían dado 6 meses de vida y 12 años después aquí sigo, ¿no? En fin, que no mezclar las cosas, pero tampoco llevarlas a lo abstracto de la importancia de la escritura. Es importante o tiene una cierta importancia, diría yo, para cada persona que escribe. Porque cada persona que escribe, y ahorita con lo que dijiste hace un rato, me da la idea también de que no todo escrito es para ser leído, ¿no? Como pones el ejemplo. No todo escrito es para ser leído, pero eso no quiere decir que no cumpla una función. Como para no confundir que, bueno, en la medida en que yo escribo, y habrá quien diga, y entro en contacto con la humanidad y los lectores, bueno, no, por ahí no creo que vaya, aunque haya gente que así se salve también. Esto es que la escritura, así en abstracto, podemos darle una importancia igualmente abstracta, teórica, pero tendríamos, por la pregunta o las reflexiones que hace un rato hizo Arturo, tendría que ser la escritura de cada uno, no la escritura. Lo que escribe, cómo lo escribe, que está en analogía con lo que dice y cómo lo dice, cómo se dice lo que dice, ¿no? Que es parte de lo que en la clínica estamos permanentemente atentos, con cómo se están diciendo las cosas que se dicen. De igual manera, me parece que es importante hacer esta puntuación y decir, a ver, no es en abstracto la escritura. Podemos ahí tejer teóricamente muchas cosas, pero si el propio André, si escribe este posfacio de la escritura,
como después del psicoanálisis es en su experiencia personal, pero no es necesariamente como algo que se desprenda de cualquier intento de estos, ni tampoco la forma en que él analiza, como empecé diciendo al principio, la letra, la escritura, el escritor, la palabra y demás. Sí, me parece muy pertinente, pero habría que ver cómo esa multiplicidad de caracterizaciones, en dado caso, está presente y con qué funciones en cada escritor. Porque no podríamos decir que desde lo conceptual entonces se determina qué es lo que está sucediendo. Es decir, no darle oportunidad a poder caracterizar la escritura de cada uno de un modo diferente y no necesariamente ceñidos a una, por así decirlo, una forma conceptual de teorizar lo que es la escritura. Y me parece que eso nos sitúa más en la clínica y nos da oportunidad justamente de pensar más las cosas. Y hasta ahí dejo mi intervención. Sí, ¿no? Desde luego, por eso cuando comenzaba con el poema de Paz y con algunas citas de Barthes, porque me parecía que todo eso se podía describir como una escritura entrañable. Es decir, no se trata de una articulación lógica, etcétera, racional, sino de eso que se escribe. Se escribe, incluso sin sujeto, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Quién escribe lo que se escribe? En ese caso, por ejemplo, de Burroughs, o lo que escribe el poeta cuando se le ocurre escribir algo. Sí, me parece que lo que se escribe, cuando se escribe, en términos del inconsciente, en términos del otro, lo que se escribe me parece entrañable. Por eso corresponde a cada uno. Y sí, bueno, ¿quién puede leer ahí lo que está escrito? Me parece que eso pasa con El almuerzo desnudo muy claramente. Es una cosa espeluznante. Y es difícil leerlo. Y creo que es por eso, porque es absolutamente personal. Y Burroughs lo advierte. No es un escrito para entretenimiento, no tiene una secuencia. Entonces, creo que sí, por ahí, entre esto que es conceptual de lo que sería escribir, me parece que la descripción de lo que sería escribir tiene que ver con esos textos que Barthes llama los textos de goce. Miren, ya estamos en tiempo. Una última intervención si hubiese, y si no, ya nos vamos. Nos vamos despidiendo. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Espero que esto tan entrañable que Vladimir nos compartió nos permita seguir produciendo, nos permita seguir estando acá para escribir no solamente como grupo, sino cada uno en nuestros propios espacios, no solamente tampoco personales, sino clínicos. Esa es la intención de todo este trabajo, que vayamos haciendo un trabajo clínico cada vez más entrañable. Creo que vale
la palabra. Me encantó la palabra, se nota, ¿no, Vladimir? Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el próximo mes. Ya verán en Facebook nuestro cartel para que sepan de qué se trata. Carlos Yáñez es nuestro próximo panelista. Ok, ahí está con nosotros. Carlos, bueno, ya tendremos el cartel y esperamos que nos puedan acompañar. Les mandamos un abrazo, que pasen muy buena tarde. Hasta luego.